Hola, bienvenidos a One Class, el espacio donde resolvemos ejercicios paso a paso con explicaciones claras y sencillas. El siguiente ejercicio es del tema de diodos, circuito en diodos. Nos dice, calcule las tensiones de los nodos uno, 2, 3, 4, las corrientes de todos los diodos y la potencia disipada por el diodo d uno. Todos los resistores son de 10 ohmios y todos los diodos son de silicio con un voltaje umbral de 0,7 voltios y una resistencia directa dinámica bastante pequeña. Bien, entonces, este es un circuito donde vemos que hay diodos, hay resistencias, hay fuentes de voltaje. Entonces, para poder desarrollar hay que entender qué es lo que nos piden. Por un lado nos están pidiendo las tensiones en los nodos uno, 2, 3 y 4. Nos piden las corrientes de los diodos y la potencia del diodo de uno. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio dando solución. Primero vamos a calcular las tensiones en los nodos. Si nosotros observamos el circuito, vemos que las tensiones en los nodos que me están dando, en su mayoría, están antes o después de un diodo. Entonces, entendiéndolo de esa forma, vamos a analizar los diodos. Acá hay algo importante que tener en cuenta. Cuando se analizan los diodos, se analizan aisladamente, no se analiza en conjunto con todo el circuito, sino aisladamente. Por lo tanto, entonces vamos a trabajar primero para poder calcular el voltaje, mejor dicho, la tensión en el nodo uno. Entonces trabajaríamos en esa área de ahí. Bien, entonces tenemos esos tramos, por lo tanto vemos que la tensión uno pues tiene conexión con el diodo uno. Bien, en el extremo izquierdo del diodo uno, si vamos al circuito, vemos que está conectado una fuente de voltaje, así que en el extremo izquierdo tendría 10 voltios, mientras que en el extremo derecho, pues es el voltaje del nodo uno. Además, por la información que nos da en el enunciado, nos dice que son diodos de silicio y que el voltaje del diodo vale 0,7 voltios. Bien, entonces, utilizando simplemente variación de voltaje, diríamos, por lo tanto, los 10 voltios de la izquierda menos los 10 voltios de la derecha, eso tiene que darme los 0,7 voltios del diodo uno. Por lo tanto, pues despejando, encontramos que la tensión en el nodo uno vale 9,3 voltios. Ahora vamos a analizar en este tramo para poder determinar la tensión en el nodo 4. Entonces vemos que esa parte pues está conectado por dos diodos. Así que vamos a analizar cada diodo. Primero el diodo superior. El diodo D3, vemos que en la parte superior pues está el punto de la tensión uno, por lo tanto ahí valdría 9,3 voltios. Mientras que en la parte inferior pues está el nodo 4, por lo tanto ahí sería entonces la tensión 4, lo llamaríamos. Por la información que tenemos en el enunciado, me dice que el voltaje de diodo vale 0,7 voltios. Entonces, nuevamente, escribimos nuestra ecuación de variación de voltaje. Diríamos, por lo tanto,
9.3 menos el voltaje 4. Eso tiene que valer 0.7 voltios. Despejando aquí encontramos que la tensión en el nodo 4 vale 8,6 voltios. Ahora vamos a trabajar el diodo inferior. Ese voltaje del nodo 4 que vale 8,6 voltios, podríamos tomarlo como verdadero. Pero ¿qué va a pasar si yo analizo, aquí muy atento, si yo analizo el diodo inferior, el diodo 4, ese diodo 4 que vemos, que por un lado está conectado al nodo 4, entonces lo voy a llamar tensión 4. No pongo el valor de 8,6, ¿por qué? Porque estoy haciendo un análisis de cada uno de ellos y van a ver a qué llegamos la conclusión. Entonces, en la parte inferior del diodo de 4, vemos que está conectado a la fuente, a tierra. Aquí hay una observación. Si uno ve el gráfico, el circuito, vemos que el D4 está conectado a la resistencia, luego una fuente de 5 voltios y recién a tierra. Entonces, recuerden como en el principio lo he dicho, que cuando trabajamos diodos se hace el análisis aisladamente. Por lo tanto, se ignora esa resistencia y esa fuente de voltaje. Así que en la parte inferior, pues diría entonces que está conectado a tierra, por lo tanto su voltaje vale cero. Por el enunciado, pues me dice que el voltaje del diodo de silicio es de 0,7 voltios. Entonces ahora si escribimos nuestras ecuaciones de la variación de voltaje, entonces diríamos el voltaje en el nodo 4 menos cero, eso es 0,7. Entonces, ¿qué estoy encontrando acá? Que el voltaje en el nodo 4 vale 0,7 voltios, pero con el diodo superior me daba que el voltaje 4 tiene que ser 8,6 voltios. Entonces, hay una contradicción ahí. Por lo tanto, pues, ¿a qué concluyo ante esta situación? Concluyo a que esos dos diodos, por lo tanto, están en corto. Están en corto. Bien, entonces continuamos desarrollando, así que no puedo, eh, teniendo en cuenta eso, no podría decir pues que el voltaje en la tensión en el punto 4 vale 8,6 o vale 0,7. Como hay una contradicción, estaría en corto. Entonces, como está en corto, quiere decir que la tensión en el punto 1 tiene que ser la misma tensión en el punto 4. ¿Por qué quiere decir corto? Cuando decimos corto, hay que simularlo como si eso fuera un cable. Así que si es un cable, estaríamos hablando del punto 1 con el punto 4, estaríamos hablando de un mismo cable. Por lo tanto, tiene la misma tensión. Es por eso que vale la tensión en el nodo 4, 9,3 voltios también. Entonces, ya hemos encontrado el voltaje en el nodo 1, el voltaje en el nodo 4. Vamos ahora a calcular el voltaje en el nodo 3. Entonces vamos a analizar esa región de ahí. Si yo primero analizo el diodo D9, que observo que en la parte superior pues tendría la tensión 3 y la parte inferior veo que está conectado a tierra. Teniendo en cuenta que el voltaje del diodo vale 0,7 voltios por el enunciado que me está mencionando, entonces tendría escrito de esa forma. Ahora, utilizando
la relación de que la variación de voltaje tiene que ser al voltaje del diodo, por lo tanto diría entonces que V sub 3 menos los 0 voltios, eso tiene que valer 0,7. De ahí encuentro, por lo tanto, que la tensión en el nodo 3 vale 0,7 voltios. Ahora, vamos a analizar la zona donde está el diodo 2, perdón, el diodo 8, que es el nodo de la tensión 2. Entonces, si visualizamos en el circuito, vemos, tendría la tensión en el nodo 2 y en la parte inferior, como ya hemos calculado voltaje 3, entonces abajo valdría 0,7. Teniendo en cuenta que el voltaje del diodo es 0,7 voltios, por lo tanto, la variación de voltaje tendría que ser a ese valor del diodo. Entonces, diríamos, nuestra ecuación sería el voltaje 2 menos 0,7 voltios, eso tiene que valer 0,7 voltios. Entonces, haciendo el cálculo respectivo, encontramos que el voltaje en el nodo 2 vale 1,4 voltios. De esa forma hemos encontrado el voltaje 1, el voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4. Ahora, vamos a encontrar las corrientes de todos los diodos. Analizamos primero el... A ver, analizamos primero esta zona de acá. A ver, la zona donde está esta zona de acá. Entonces, cuando yo necesito calcular corrientes, es importante aprovechar las resistencias. Por lo tanto, hacemos un análisis de las resistencias. ¿Qué estoy viendo? Que la resistencia R1 y el diodo D2 están en serie, por lo tanto, tendrían la misma corriente. Entonces, decíamos que por lo tanto la corriente tanto en la resistencia R1 y en el diodo D2 es la misma porque están en serie. Así que si yo calculo la corriente de la resistencia 1, estaría calculando la corriente de la resistencia 2. Entonces, para calcular la corriente de la resistencia 1, simplemente toma en cuenta en los extremos que el voltaje tiene. Aquí hemos calculado que tiene 9,3 voltios. En la parte de acá inferior no sabemos, pero si analizamos este diodo, yo sé que el diodo vale 0,7 voltios. Si el diodo está conectado a tierra, pues ahí valdría 0 voltios. Entonces, ¿qué voltaje existiría ahí en ese punto rojo? Simplemente sería el voltaje en el punto rojo menos 0, tendría que valer 0,7 voltios. Por lo tanto, de ahí encuentro que en ese punto vale también 0,7 voltios. Teniendo ahora sí esto en cuenta, calculamos la corriente. Entonces, la corriente sería, la corriente del diodo 2 es igual a la corriente del R1 de la resistencia 1, ya que están en serie. Entonces, ¿cómo se calcula la corriente de la resistencia 1? Sería la diferencia de voltaje en sus extremos dividido entre el valor de la resistencia. Y de ahí encuentro, por lo tanto, que vale 86 miliamperios. Entonces ya calculé la corriente del diodo 2.
Ahora vamos a calcular la corriente en el diodo 5 6. A ver, nuevamente hacemos nuestro análisis. Acá en este punto hemos encontrado que vale 9,3 voltios. ¿Qué vemos? Que solamente acá hay diodos nada más. Para acá hemos visto ya que esto es un cortocircuito. Es un cortocircuito. Por lo tanto, entonces, esta corriente de acá seguiría, acá yo tengo ahora 2. Acá también hay que tener cuidado. Vamos a hacer un análisis acá. En el desarrollo, pues, si nosotros analizamos este diodo de acá, ¿qué estamos encontrando? A ver, que si esto vale 0 y este diodo vale 0,7 voltios, entonces el extremo de acá sería 0,7 voltios. ¿Cómo sale? Sale de restar. Ese punto rojo menos 0, eso tiene que valer el valor de diodo, 0,7 voltios. Ahora, y en ese punto vale 0,7 voltios, entonces el diodo sabemos que vale 0,7 voltios, por lo tanto, este punto, ¿cuánto valdría? Sería el punto rojo menos 0,7 voltios. Tiene que ser 0,7 voltios. De ahí encuentro que esto valdría 1,4 voltios. Si yo analizo del nodo 1, que he encontrado que vale 9,3, entonces si esto vale 0,7 y esto 0,7, ¿cuánto tendría que valer esto? Si yo analizo en forma horizontal utilizando el D5 y el D6, sería 9,3 menos el voltaje en ese punto, valdría 0,7 más 0,7, o sea, 1,4. De ahí despejando, no me sale 1,4. Entonces ahí hay una contradicción. Por lo tanto, como hay una contradicción, el diodo D7 pues estaría en corto, no estaría funcionando. Entonces, como no está funcionando, entonces estaría en corto. Por lo tanto, entonces si está en corto, quiere decir que no se va a considerar. O sea que esto no se, es como si no estuviera esto. Bien, acá también hemos visto que está en corto, por lo tanto la corriente continuaría. Entonces, si continúa, acá hemos calculado, a ver, ¿cuánto sería en ese punto? A ver, B sub prima lo voy a poner. Si yo sé que acá vale 9,7, 9,3, entonces sería 9,3 menos el voltaje prima, eso tiene que valer 0,7 del diodo 5 más 0,7 del diodo 6 sería 1,4. Si acá desarrollo, encuentro que el voltaje valdría 7,9. Así que
Valdría 7,9 entonces. Voy a pintarlo donde es para tener como referencia. 7,9, acá también valdría 7,9. Por lo tanto, ¿qué veo en esta zona? Veo que la resistencia R2 con el diodo 8 están en serie. Entonces yo puedo calcular, si yo calculo la corriente de R2, estaría calculando la corriente que pasa por el diodo 8. Y esa misma corriente hemos visto también que está pasando por el diodo 5, por el diodo 6. Así que entonces mi ecuación, por lo tanto, sería la corriente del diodo 5 es la misma que la corriente del diodo 6, es la misma que la corriente del diodo 8, y eso va a ser igual a la corriente de la resistencia. Entonces, utilizando la ley de Ohm, la corriente de la resistencia 2 sería el voltaje de un extremo, 7,9 menos el voltaje del otro extremo, que en este caso es el voltaje del nodo 2 que lo hemos calculado, que vale 1,4 voltios. Entonces sería 7,9 menos 1,4 dividido entre la resistencia, que son 100 ohmios, y que encuentro que la corriente de esos tres diodos vale 65 miliamperios. Teniendo entonces referencia a eso, teniendo referencia a eso, que podemos también ir por ahí tomando nota que los diodos que están en corto, pues su corriente sería cero. O sea que la corriente en el diodo de 3, en el diodo de 4 y en el diodo de 7 valen 0 miliamperios. Bien, entonces he calculado, por ahora voy a ir encerrándolo para tener una referencia. He calculado la corriente de este diodo, la corriente de este diodo, la corriente de este diodo y la corriente de este diodo. Además, la corriente del diodo 3 vale cero, del diodo 4 vale cero porque están en corto y del diodo 7 también cero. Solamente me falta, por lo tanto, la corriente del diodo 9 y la corriente del diodo 1. La corriente del diodo 9 creo que tendría que tener en cuenta es lo siguiente, que esta corriente de acá, que pasa por el diodo 8, sí, voy a aplicar simplemente la ley de corrientes en un nodo. Corrientes que entran va a ser igual a la corriente que va a pasar por el diodo 9 y más la corriente que pasa por la resistencia 3. Entonces tendré mi ecuación. Corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Y cada espejo, por lo tanto, la corriente del diodo 9, entonces sería la resta de la corriente del diodo 8, que lo hemos calculado, menos la corriente de la resistencia 3. La corriente de la resistencia 3 no lo sé, pero podríamos calcular. Vemos que la resistencia en un extremo está conectado a tierra, así que su voltaje vale cero, y en el otro extremo su voltaje es la tensión 3. La tensión 3 vale 0,7 voltios, entonces el voltaje que tiene la resistencia sería 0,7 menos 0, perdón, sí, 0,7 menos 0, pues sería 0,7 por lo tanto. Entonces, si yo quiero calcular la corriente de la resistencia 3, aplicando la ley de Ohm, sería el voltaje de la resistencia 3, que vale 0,7, dividido entre 100 ohmios. Eso me da 7 miliamperios. Entonces, reemplazando ahora sí en mi fórmula, y por lo tanto, la corriente en el diodo 9 sería igual a la corriente en el diodo 8, que lo hemos calculado 65, menos la corriente de la resistencia 3,
que también acabamos de calcular, que vale 7. Por lo tanto la corriente en el diodo 9 vale 58 miliamperes. Ahora solo nos falta calcular el diodo, la corriente en el diodo uno. Aquí, la corriente en el diodo uno. Entonces, ¿qué vemos? Que la corriente en el diodo uno, la corriente que entra, es igual a la corriente que va a salir por acá y a la corriente que va a salir por acá. Entonces, escribimos nuestra ecuación, diríamos la corriente en diodo uno es igual a la corriente que pasa por el diodo 5 a la corriente que pasa por la resistencia uno. ¿Sí? Entonces, sería por lo tanto la corriente 5 ahí, perdón, ahí es corriente I1, ¿ya? No es I2, corriente I1. Ahí quise escribir la corriente del diodo en realidad. Fue corriente del diodo 2 más corriente del diodo 5. Entonces esos valores ya los tengo calculado. La corriente en el diodo 2 vale 86 y la corriente en el diodo 5 vale 65. Por lo tanto, ahí encuentro que la corriente en el diodo uno vale 151 miliamperes. Por último, me pide que calcule la, la potencia disipada por el diodo d uno. Así que por fórmula la potencia es igual al voltaje del diodo uno por la corriente del diodo uno. Hemos encontrado el voltaje del diodo uno que vale 0,7 por la corriente del diodo uno que vale 0,51 amperes. Entonces sí que encontramos que la potencia del diodo uno vale 106 miliwatt. Espero que les haya gustado la solución, se haya entendido. Igual si tienen cualquier duda, pueden comentar, dejar un comentario y por ahí estaré respondiendo. Muchas gracias, compartan, suscríbanse.